Una suave brisa recorría los campos dorados del interior, acariciando las hojas de los árboles y agitando los tallos del trigo ya maduro. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un naranja intenso, como si el universo mismo estuviera presagiando que algo extraordinario estaba por suceder. En un rincón apartado de aquel paisaje sereno, se encontraba Julián, un campesino de manos ásperas y mirada honesta. Había vivido toda su vida trabajando la tierra, sin lujos, sin grandes aspiraciones, pero con una tranquilidad en el alma que muchos millonarios envidiarían. Esa tarde, mientras conducía su viejo burro hacia el riachuelo para recoger agua, escuchó un grito ahogado que quebró el silencio del atardecer. «¡Ayuda! Por favor!», gritaba una voz femenina, desesperada, como si el viento intentara arrastrarla consigo. Julián soltó la cuerda del animal y corrió hacia el sonido, sus botas resbalando entre el barro fresco. Al llegar al borde del río, vio a una mujer sumergida hasta el cuello, atrapada por la corriente que la empujaba contra una roca. Sin pensarlo, se lanzó al agua helada y nadó con fuerza hacia ella. La tomó por los brazos y con gran esfuerzo la arrastró hacia la orilla. La joven jadeaba, su cabello largo y empapado cubriéndole el rostro. Julián la envolvió con su chaqueta de lana y la ayudó a sentarse sobre la hierba húmeda. «¿Está bien, señorita?», preguntó con una voz pausada pero llena de preocupación. La mujer asintió, tosiendo. Era hermosa, con rasgos finos y una piel tan clara que parecía no haber sido jamás tocada por el sol. Llevaba un vestido que claramente no era de la región, y joyas que, incluso cubiertas de barro, brillaban con una intensidad que no pasaba desapercibida. «Gracias, me resbalé cuando intentaba tomar una foto del agua», dijo, aún temblando. «No sé qué habría sido de mí si usted no aparecía». Julián se limitó a sonreír. No era hombre de muchas palabras, pero en su interior se asombraba de tener frente a sí a alguien tan fuera de lugar en su mundo simple. Esa noche, Julián la llevó a su modesta cabaña de adobe, encendió la chimenea y le ofreció sopa caliente. Ella le contó su nombre, Isabela, y dijo que había venido desde la ciudad para fotografiar paisajes para una revista. Lo que no mencionó, todavía, fue que era hija de uno de los empresarios más poderosos del país, y que había escapado por unos días buscando respirar algo que el dinero no podía comprar: autenticidad. Isabela observaba con fascinación cómo Julián se movía con naturalidad, cómo sus palabras salían sin artificio y cómo su mirada evitaba posarse demasiado tiempo en ella por respeto. Había conocido hombres que conducían autos de lujo, que hablaban de inversiones, que prometían el mundo, y ninguno de ellos había saltado a un río sin dudar para salvarla. Durante los días que siguieron, Isabela permaneció en la aldea, alegando que necesitaba terminar su proyecto fotográfico. Cada día caminaba junto a Julián, quien le mostraba los rincones ocultos de la naturaleza, los secretos del cultivo, y las historias de cada árbol centenario. Sin embargo, la vida no tardaría en interrumpir aquel idilio inesperado. A la semana, un helicóptero descendió en los campos, rompiendo la calma con su estruendo. De él bajó un hombre de traje caro y rostro severo, el padre de Isabela. Cuando la vio cubierta de polvo y con las mejillas enrojecidas por el sol, su expresión fue una mezcla de alivio y furia. «¿Qué estás haciendo aquí, Isabela? ¿Y quién es este hombre?». Isabela dio un paso al frente, con la misma firmeza que había heredado de él. «Este hombre me salvó la vida. Y me enseñó más sobre la humanidad en 5 días que tú en toda una vida de negocios». El empresario entrecerró los ojos, notando por primera vez cómo su hija miraba a Julián. Había algo más allá del agradecimiento en sus ojos, había ternura, había deseo. Julián, incómodo, se apartó un poco. No quería problemas. Él era un hombre de campo, no alguien que pudiera competir con el mundo al que pertenecía Isabela. Pero ella no estaba dispuesta a regresar a ese mundo sin más, porque algo dentro de ella había cambiado. En esos días entre montañas, cosechas y charlas bajo las estrellas, había descubierto un ritmo de vida que no se medía en relojes ni se tasaba en billetes. Y sobre todo, había descubierto a Julián, un hombre que no le prometía castillos, pero le ofrecía la verdad en cada palabra y una paz profunda que nunca había conocido en su entorno de lujo. «No voy a irme todavía, papá», dijo con voz firme, mientras sus ojos no se apartaban de Julián. El empresario apretó los labios, luchando por mantener la compostura frente a los trabajadores del campo que se habían reunido curiosos alrededor del helicóptero. No era el lugar ni el momento para escándalos. Dio un paso hacia su hija, intentando imponer la autoridad que siempre había ejercido con facilidad. «Isabela,
esto es una locura. Estás confundida. Este lugar no es para ti. Ella alzó el mentón. Tú no puedes decidir qué es para mí y qué no. No después de una vida entera tomando decisiones por mí. El silencio que siguió fue espeso. Julián observaba todo desde un costado, sintiendo que no pertenecía a ese intercambio de poder, que estaba presenciando un conflicto que superaba cualquier cosa que él pudiera comprender. Y sin embargo, era el centro invisible de aquella batalla. Isabela dio media vuelta y se dirigió hacia la cabaña. Julián la siguió, algo inseguro. El empresario, derrotado por el momento, volvió al helicóptero, diciendo que regresaría al día siguiente. La máquina despegó, y con ella pareció elevarse una parte del mundo que Isabela ya no deseaba. Lo siento, dijo Julián una vez que estuvieron a solas. Yo no quería causarte problemas con tu familia. Tú no causaste nada, Julián. Lo que pasó hoy solo era cuestión de tiempo. He vivido tanto tiempo sin decidir por mí misma que cuando por fin lo hago, claro que incomoda. Se sentaron en silencio frente a la chimenea, como lo hacían cada noche. Afuera, los grillos retomaban su canto y la luna se elevaba sobre las montañas. Julián la observó de reojo, esa mujer elegante que había llegado empapada y asustada ahora parecía más fuerte, más segura. Tal vez más viva. ¿Tú qué quieres, Isabela? Preguntó él finalmente. No lo que tu padre quiere. No lo que esperan en la ciudad. ¿Qué quieres tú? Ella lo miró con ojos serenos. Quiero entender si esto que siento es real. Si este lugar, tú, eres algo que quiero en mi vida o solo un escape. Y eso no se decide en una semana. Julián asintió. Su honestidad lo conmovía. No era una ilusión romántica lo que ella le ofrecía, sino la promesa de buscar algo verdadero. Era más que suficiente para él. Los días se convirtieron en semanas. Isabela no se marchó. Su padre volvió varias veces, intentando persuadirla, incluso ofreciendo comprar terrenos del valle para convencerla de regresar. Pero ella resistía. Comenzó a ayudar en el campo, aunque torpemente. Aprendió a hornear pan en horno de barro, a distinguir las plantas medicinales, y a hablar con las ancianas del pueblo que le contaban leyendas bajo el nogal viejo. Y Julián. Julián la veía florecer. Una tarde, mientras recogían manzanas en el huerto comunal, él le entregó una fruta rojiza que aún tenía hojas frescas. Ella la tomó con una sonrisa, pero su mirada fue más allá del gesto. ¿Te asusta lo que pueda pasar? Le preguntó. Que un día decida irme, o que esto se acabe. Julián dudó un momento antes de responder. Claro que sí. Nunca he tenido algo que perder, hasta ahora. Ella se acercó, sin dejar de mirarlo. No quiero que me esperes como quien espera una tormenta. Quiero que confíes en lo que estamos construyendo. No sé cómo ni cuándo, pero quiero que esto siga. A tu ritmo, con tus raíces. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Julián sintió que el mundo que conocía se ampliaba. Y al mismo tiempo, que nada cambiaba en su esencia. Isabela no lo empujaba a ser otro. Lo elegía por lo que era. Y eso, en su universo humilde, era el mayor regalo que alguien podía recibir. Pero la vida, como siempre, guardaba sus propias cartas. A la semana siguiente, un auto de lujo con placas extranjeras se detuvo al borde del campo. De él bajó un hombre joven, bien vestido, con sonrisa falsa y una carpeta en la mano. Buscaba a Isabela. Decía ser su prometido, su presencia fue como una piedra lanzada a un estanque en calma. Julián lo observó desde lejos, su rostro sereno pero tenso. El recién llegado caminó con paso seguro hacia la cabaña, como si todo a su alrededor le perteneciera, como si la tierra, el aire y hasta las miradas debieran inclinarse ante él. Isabela, dijo apenas la vio. Al fin. He estado buscándote por semanas. Esto es una locura. ¿Qué estás haciendo aquí? Isabela, que estaba recolectando hierbas cerca de la entrada, se incorporó lentamente. Su rostro se endureció, pero mantuvo la compostura. Sergio. No esperaba verte, aquí. ¿Dónde esperabas que te encontrara? ¿En un estudio en París? ¿En una pasarela de Milán? ¿Qué sentido tiene esconderte en este lugar?
¿Con esta gente? Lanzó una mirada desdeñosa hacia los trabajadores cercanos, como si fueran parte de un decorado de segunda categoría. Julián, que había seguido el intercambio en silencio, apretó los dientes y se mantuvo a una distancia prudente. No quería intervenir, pero cada palabra del forastero era una aguja que se clavaba hondo. No me escondo, respondió Isabela con frialdad. Me encontré. ¿Qué no es lo mismo? Sergio frunció el ceño y le extendió la carpeta que traía bajo el brazo. Aquí están los papeles del compromiso. El contrato con la fundación, los convenios con tus patrocinadores. ¿Sabes lo que está en juego si no regresamos a la ciudad de inmediato? ¿Si no regresamos? Repitió ella, con una risa seca. ¿Desde cuándo decides por los dos? Sergio, lo nuestro fue un acuerdo de conveniencia desde el principio. Tú ganabas una imagen filantrópica, y yo me ganaba un poco de espacio mediático. Pero eso ya no me interesa. ¿Y este campesino? ¿Es tu nuevo proyecto? Preguntó Sergio con sarcasmo, clavando la mirada en Julián. Julián dio un paso adelante, no con desafío, sino con una firmeza callada. Yo no soy un proyecto, señor. Solo soy un hombre. Y ella es libre de elegir a quien quiere en su vida. Sergio soltó una carcajada incrédula. ¿Libre? ¿Tú crees que ella es libre aquí, atrapada entre barro y gallinas? ¿Sabes cuánto vale un solo reloj de los que ella tiene en su casa? Isabela lo interrumpió con voz cortante. Ese es precisamente el problema, Sergio. Tú no sabes medir nada sin ponerle un precio. ¿Sabes cuánto vale que alguien me mire sin pretender cambiarme? ¿O que me escuche sin esperar algo a cambio? Julián me salvó la vida, pero también me dio algo que tú no puedes, sinceridad. Sergio se quedó en silencio unos segundos. No estaba acostumbrado a ser rechazado, y menos aún públicamente. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada más. Se limitó a dejar los documentos sobre una silla de mimbre, se ajustó la chaqueta y caminó de regreso a su auto. Isabela lo observó marcharse. No había tristeza en su rostro, solo una resolución profunda, como si por fin se hubiera quitado un peso del alma. Julián se acercó lentamente, con la incertidumbre dibujada en los ojos. ¿Estás bien? Sí, respondió ella, y lo miró. ¿Pero tú, lo estás? Julián bajó la mirada por un momento. Era difícil competir con un mundo que él nunca había tocado. Y sin embargo, había algo en la forma en que Isabela lo miraba que lo hacía sentir suficiente. No me gusta que te traten como una propiedad. Ni que crean que tu lugar es solo donde hay luces y lujo. Pero tampoco quiero ser una carga para ti, Isabela. Ella negó suavemente con la cabeza y lo tomó de la mano. No eres una carga. Eres la brújula que me está enseñando a vivir sin máscaras. Sergio vino con papeles y trajes caros, pero tú me diste un plato caliente, una conversación honesta y un espacio donde puedo ser yo. No necesito más. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La llegada de Sergio no había pasado desapercibida en la aldea, y los rumores corrían como fuego en la maleza. Algunos veían a Isabela como una curiosidad, otros comenzaban a aceptarla como una más. Y Julián, aunque seguía con sus rutinas, ya no era solo el campesino silencioso, era el hombre que había capturado el corazón de una mujer del otro mundo. Una tarde, mientras caminaban por los campos, Isabela se detuvo bajo un árbol florecido. El aire olía a tierra húmeda y a promesa. Julián, ¿alguna vez pensaste en salir de aquí? ¿Conocer otras tierras, otros rostros? Él la miró con seriedad. A veces. Pero nunca tuve un motivo real. Este valle es mi hogar. Mis padres, mis abuelos, todos vivieron y murieron en esta tierra. Pero si alguna vez salgo, quiero que sea contigo. No por huir, sino por compartir algo nuevo. Ella sonrió, con los ojos brillando como cuando lo vio por primera vez después del río. Entonces salgamos. No para alejarnos de aquí. Solo, para ver si este amor nuestro puede florecer también en otras tierras. Julián bajó la vista un instante, procesando esas palabras con la profundidad de quien no acostumbra a soñar en grande. En su vida, las decisiones siempre habían sido simples: sembrar, cosechar, resistir. Ahora, por primera vez, el horizonte parecía abierto,
como un libro en blanco al que aún no se le han escrito las primeras líneas. Levantó la mirada y asintió con una sonrisa serena, sin alardes, como era su manera. Si es contigo, no le tengo miedo a nada. Y así, comenzaron a planear un pequeño viaje. No sería a París, ni a Nueva York. No, aún. Sería a los pueblos cercanos, a conocer otros campos, otras gentes, otras formas de vivir la tierra. Isabela propuso llevar su cámara, para registrar lo que ella llamaba el alma invisible del país, y Julián aceptó, curioso, preguntándose si su mundo también tendría algo que enseñar fuera de su valle. Los preparativos fueron sencillos. Julián pidió a su vecino de confianza que cuidara los animales durante su ausencia. Isabela redujo su equipaje a una mochila y una vieja libreta donde anotaba pensamientos que luego convertía en artículos. Alguien en la aldea les regaló un mapa hecho a mano, y otro les ofreció un par de mulas para cargar provisiones. Era como si la comunidad, que al principio había mirado a Isabela con recelo, ahora bendijera su unión con silenciosa complicidad. El primer pueblo que visitaron estaba a 2 días de camino. Llegaron al atardecer, cubiertos de polvo y con las botas desgastadas, pero con los ojos llenos de asombro. Allí los recibió una familia de artesanos que los alojó sin preguntar demasiado. En la plaza central, los niños jugaban entre cometas y vendedores ambulantes, mientras los ancianos contaban cuentos de tiempos que ya no están. Isabela fotografiaba cada gesto, cada risa, cada sombra alargada que caía sobre las paredes de adobe. Julián, por su parte, se sumergía en las historias que los campesinos compartían junto al fuego. Descubría que en cada rincón del país había hombres como él, humildes, trabajadores, olvidados por las ciudades, pero llenos de sabiduría y orgullo silencioso. En uno de esos pueblos, una mujer mayor, doña Carmela, les ofreció hospedaje. Era viuda, sin hijos, y su casa olía a pan recién horneado. En las noches, les contaba cómo había perdido a su esposo en un derrumbe de mina, y cómo, pese a todo, seguía creyendo en el amor. Isabela le tomaba fotos mientras tejía, y Julián la ayudaba a recoger leña sin decir una palabra, solo con una sonrisa. Una noche, mientras descansaban bajo un manto de estrellas, Isabela tomó la mano de Julián con delicadeza. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, susurró. Estamos construyendo algo que ni todo el dinero de mi padre podría comprar. Lo sé, respondió él, con la voz rasposa por el cansancio del día. Pero a veces siento que este sueño es tan frágil, como si bastara un viento fuerte para deshacerlo. Ella lo miró con ternura, acariciándole la mejilla. Lo que es frágil es lo que se basa en mentiras. Lo nuestro está hecho de barro y tiempo, puede parecer simple, pero es resistente. Al día siguiente, mientras paseaban por un mercado local, un periodista que cubría rutas culturales para una revista reconoció a Isabela. La abordó con admiración, recordando su trabajo en campañas internacionales y preguntando por qué estaba tan lejos de todo. Ella, sin dudar, respondió. Estoy más cerca que nunca de lo que realmente importa. El periodista, intrigado por su historia con Julián, les propuso escribir un artículo sobre su viaje. Ella dudó. No quería convertir su vida en un espectáculo. Pero Julián fue quien la animó. Si alguien allá afuera se inspira con lo que estamos viviendo, si otra persona se atreve a dejar una vida vacía por una que lo llene de verdad, entonces vale la pena contarlo. Así comenzó a circular su historia. En las redes, algunos la llamaron la millonaria que eligió el barro. Otros la criticaron, acusándola de romantizar la pobreza. Pero Isabela no respondía. Porque lo que compartían ella y Julián no era un acto, ni una moda. Era una elección diaria. Una forma de habitar el mundo. Y mientras tanto, el viaje continuaba. En cada aldea, en cada campo, en cada mirada que se cruzaban, ella descubría nuevas formas de amar. Y Julián, que al principio pensó que el mundo de Isabela era demasiado vasto para él, comenzaba a entender que el amor no se mide en metros cuadrados ni en cuentas bancarias. Se mide en silencios compartidos, en pasos al mismo ritmo, en promesas no dichas que se cumplen cada día. Una tarde, mientras subían una loma desde donde se veía el mar a lo lejos, Julián se detuvo y señaló el horizonte. Allá nunca he ido, dijo. Siempre me pareció que el mar era cosa de otros. Isabela lo miró, con el sol tiñéndole el cabello de fuego. Pues ahora es cosa nuestra.
Vamos, después de meses viajando, aprendiendo, compartiendo silencios y sonrisas en aldeas lejanas y caminos olvidados por el tiempo, Isabela y Julián llegaron al mar. Nunca antes él lo había visto. Se quedó quieto en la orilla, con los pies descalzos hundiéndose en la arena húmeda, observando el horizonte como si estuviera frente a un misterio inmenso y antiguo. Isabela no dijo nada al principio. Solo lo miraba, conmovida, como si ver a Julián descubrir el océano fuera el acto más puro de libertad que pudiera presenciar. Él respiró hondo, cerró los ojos, y al abrirlos, una lágrima rodó por su mejilla sin que se la secara. «Es como tú», susurró. Inmenso, inesperado, y bello sin pedir permiso. Isabela sonrió, lo tomó de la mano, y caminaron juntos por la orilla. En ese instante, no eran la millonaria y el campesino. No eran un escándalo mediático ni un cuento de hadas improvisado. Eran solo dos almas que habían encontrado una verdad entre tantas mentiras, una brújula en medio del caos. Meses después, su historia ya había dado la vuelta al país. El artículo del periodista se había convertido en un fenómeno viral. Revistas, blogs, y hasta programas de televisión hablaban de la joven heredera que renunció al lujo por amor, que eligió el campo, que había mostrado que se puede tener todo sin poseer nada. Pero ellos se mantuvieron al margen del ruido. No querían fama. Querían vida. Isabela rechazó contratos millonarios para contar su historia en programas internacionales. En su lugar, decidió crear una fundación con el nombre que se había repetido en cada carta que recibía de gente común, Raíces de Verdad. Con ella, financiaba escuelas rurales, huertos comunitarios, y talleres para mujeres campesinas que soñaban con emprender. Julián, por su parte, organizaba ferias agrícolas, enseñaba técnicas ancestrales de cultivo y, sin buscarlo, se volvió un símbolo de integridad para toda una generación. Un día, Isabela lo encontró sentado bajo un árbol, leyendo una carta escrita a mano. ¿De quién es? De un joven en la ciudad, respondió Julián. Dice que estaba a punto de dejar su carrera de medicina porque sentía que todo era superficial, pero leyó lo que hiciste, lo que hicimos. Y dice que ahora quiere ser médico rural. Que quiere llevar salud donde nadie llega. Ella se sentó a su lado, y por un momento no dijeron nada. El viento movía las hojas con un susurro que parecía bendecirlo todo. ¿Te das cuenta?, dijo ella al fin. Sin proponérnoslo, cambiamos algo más que nuestras vidas. Sí, respondió él. Pero lo más importante es que no perdimos lo que somos. Un año después, el valle donde todo comenzó se convirtió en un centro de encuentros. Gente de distintos rincones del país venía a aprender, a compartir, a sanar. No había grandes hoteles ni autopistas. Solo senderos de tierra, sonrisas francas, comida hecha con amor, y una pareja que seguía sembrando más que maíz, sembraban esperanza. La vieja cabaña de Julián fue ampliada con manos amigas. Se convirtió en hogar, en escuela, en refugio para quienes buscaban empezar de nuevo. Y cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender entre las montañas, Julián y Isabela salían a caminar tomados de la mano, sin palabras, como siempre, dejándose llevar por el sonido del mundo real, ese que no sale en la televisión. Una vez, un reportero logró acercarse con respeto y les preguntó si pensaban casarse, si planeaban tener hijos, si querían volver a la ciudad algún día. Julián solo dijo: el amor no siempre necesita papeles, y la familia no siempre se forma en una casa con techo de concreto. A veces, basta con saber que cuando cae la noche, alguien respira a tu lado con paz. Eso es suficiente. Isabela, por su parte, miró a Julián con una mezcla de orgullo y ternura. Aprendí a amar sin guiones. Y descubrí que la vida, cuando es verdadera, no necesita adornos. Solo tierra firme donde crecer. La entrevista nunca fue publicada. El reportero, conmovido hasta los huesos, dijo que había encontrado algo demasiado sagrado para venderlo como espectáculo. Lo guardó como una historia íntima que solo contaría a sus hijos cuando le preguntaran qué es el amor de verdad. Y así, la mujer que un día fue arrastrada por el río, y el campesino que la rescató sin saber quién era, siguieron viviendo entre montañas, cielos abiertos y la certeza de que, en un mundo lleno de prisas, apariencias y promesas huecas, todavía existen historias capaces de tocar el alma. Historias como la de Julián y Isabela. Un encuentro improbable que no solo desafió el destino, sino que lo reescribió por completo.
Porque cuando dos corazones se eligen sin importar de dónde vienen, sin expectativas ni máscaras, lo que nace no es un romance, es una revolución silenciosa. Y esa revolución, queridos oyentes, comenzó con un acto simple, humilde, casi invisible: tender una mano a quien se está ahogando, y no soltarla nunca más.